¿Alguna vez te has preguntado si realmente sabes lo que es la sabiduría? Te han enseñado que la sabiduría se basa en el conocimiento acumulado y en la toma de decisiones correctas, pero ¿te has detenido a cuestionar si eso es realmente cierto? A lo largo de la historia, grandes pensadores han intentado definir qué es sabiduría, pero hay algo fundamental que muchos de ellos han pasado por alto. ¿Y si te dijera que lo que conocemos como sabiduría es solo una construcción artificial, una gran mentira que nos han contado durante siglos? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que crees saber sobre cómo vivir una vida plena podría estar equivocado? La mayoría de nosotros somos educados desde pequeños para creer que la sabiduría se encuentra en seguir un camino recto, en seguir las normas, en acumular conocimiento y en tomar decisiones basadas en lo que nos dicen las reglas de la sociedad. Pero, ¿y si ese camino fuera solo un engaño? ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera sabiduría no tiene nada que ver con lo que tradicionalmente nos enseñan? ¿Acaso no es hora de mirar más allá de lo superficial y empezar a cuestionar lo que nos han dicho sobre cómo vivir nuestras vidas? Cuando miramos a filósofos como Spinoza, encontramos una perspectiva completamente diferente. Él veía la sabiduría como algo mucho más profundo y liberador. En lugar de ver la sabiduría como una acumulación de conocimiento y comportamientos correctos, Spinoza la veía como una comprensión más profunda de la naturaleza del universo y de nosotros mismos. Y entonces surge una gran pregunta: ¿por qué nos han enseñado a pensar que la sabiduría se encuentra en las normas sociales, cuando en realidad está mucho más allá de eso? Aquí está el desafío: la verdadera sabiduría no se encuentra en los conceptos que nos han enseñado, ni en los patrones que seguimos sin cuestionar. No se trata de memorizar hechos o de hacer las cosas correctas para complacer a los demás. La sabiduría, según Spinoza, es un entendimiento profundo de cómo funciona el universo, de cómo estamos conectados con todo lo que nos rodea y de cómo podemos vivir de acuerdo con la razón, no con las pasiones ni con las expectativas sociales. Pero, ¿cómo podemos llegar a esa comprensión? ¿Cómo podemos empezar a cuestionar lo que nos han dicho durante tanto tiempo sobre lo que significa ser sabio? Imagina por un momento que todo lo que has aprendido hasta ahora sobre sabiduría es solo un velo que cubre la verdadera realidad. Imagina que la sabiduría está ahí, al alcance de tu mano, esperando a que la descubras. Pero para eso, debes estar dispuesto a romper con las ideas preconcebidas, a desafiar lo que creías saber y a mirar más allá de la superficie. ¿Te atreves a hacerlo? Es aquí donde la filosofía de Spinoza entra en juego. Él no solo cuestionó las ideas tradicionales sobre Dios, el conocimiento y la moralidad, sino que también ofreció una nueva forma de ver la sabiduría. Una que va más allá de las convenciones y que te invita a descubrir una comprensión más profunda y auténtica de la vida. Pero, ¿cómo se llega a esa comprensión? La respuesta no es fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer. Si quieres descubrir cómo romper con la gran mentira sobre la sabiduría y empezar a ver el mundo con una nueva perspectiva, quédate con nosotros. Aquí, desentrañaremos las ideas de Spinoza y te mostraremos un camino hacia una sabiduría más auténtica, más liberadora. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de estas revelaciones que cambiarán la manera en que ves la vida. Es hora de dejar atrás lo que nos han contado y empezar a explorar una nueva verdad. ¿Estás listo para dar ese paso? La sabiduría verdadera no se encuentra en las respuestas fáciles ni en las reglas impuestas por la sociedad. Spinoza nos muestra que la sabiduría está en entender nuestra conexión con el mundo natural, en comprender que somos parte de algo mucho más grande. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si realmente comenzaras a vivir de acuerdo con esta visión? ¿Y si descubrieras que la sabiduría que buscas está más cerca de lo que piensas, solo que necesitas aprender a verla de una forma diferente? Todo lo que creías saber sobre sabiduría puede estar siendo cuestionado ahora. Pero no te preocupes, este es solo el comienzo de un viaje que te llevará a una comprensión mucho más profunda de ti mismo y del mundo que te rodea. ¿Alguna vez has creído que tus decisiones son completamente tuyas? Que, al fin y al cabo, eres el único responsable de lo que haces. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esa sensación de libertad es solo una ilusión, una construcción mental que nos hace creer que controlamos nuestras acciones? Spinoza, uno de los filósofos más revolucionarios de la historia, creía que el libre albedrío es una falacia.
Para él, nuestras decisiones no son el resultado de una elección libre, sino que son el producto de una cadena de causas y efectos que nos condicionan de manera que no podemos controlar. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Significa que no somos responsables de nuestras acciones? No necesariamente. Lo que Spinoza nos invita a hacer es reconocer que, aunque no tenemos control absoluto sobre nuestras decisiones, sí podemos obtener un conocimiento más profundo de las causas que nos llevan a actuar de una manera u otra. Al entender estas causas, podemos actuar de forma más racional y alineada con nuestras verdaderas necesidades, en lugar de estar a merced de nuestras pasiones y deseos momentáneos. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto a abandonar la ilusión del libre albedrío y aceptar que nuestras vidas están determinadas por una red de causas y efectos? ¿Estás listo para tomar control, no sobre el libre albedrío, sino sobre las fuerzas que realmente gobiernan tus decisiones? Si quieres entender cómo esta filosofía puede cambiar tu vida, suscríbete al canal y sigue explorando con nosotros. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que queramos sin restricciones, sino en entender las reglas que realmente gobiernan nuestras acciones y aprender a vivir dentro de ellas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tus emociones parecen gobernar tu vida, haciéndote reaccionar sin pensar, llevándote a decisiones impulsivas o incluso destructivas? Según Spinoza, las pasiones, esas fuerzas emocionales que parecen controlarnos, son una de las principales fuentes de nuestra desconexión con la sabiduría. La pasión nos lleva a actuar de acuerdo con lo que sentimos en el momento, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Pero, ¿y si te dijera que podemos aprender a manejar esas pasiones? ¿Que es posible estar en control de ellas, y no al revés? Spinoza argumentaba que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de dominar nuestras pasiones. Al hacerlo, no solo nos volvemos más racionales, sino que también nos alineamos más profundamente con nuestra naturaleza. En lugar de ser esclavos de lo que sentimos, podemos aprender a comprender nuestras emociones, reconocerlas y, lo más importante, actuar de acuerdo con la razón. En lugar de dejarnos llevar por la ira, la tristeza o el miedo, podemos vivir una vida guiada por la comprensión y la calma. Entonces, ¿cómo puedes lograr esto? La clave está en la autocomprensión y la reflexión. En lugar de reprimir las pasiones, Spinoza nos anima a observarlas, entenderlas y aprender a manejarlas. Si te gustaría descubrir cómo lograrlo y qué impacto puede tener esto en tu vida, no olvides suscribirte al canal. Aquí te ayudaremos a desarrollar esa habilidad para que puedas ser dueño de tus emociones, y no al revés. ¿Has pensado alguna vez en qué consiste realmente la felicidad? ¿Es ser rico, famoso, o tener una vida perfecta según las normas sociales? Si haces un balance de todo lo que has hecho en tu vida en busca de felicidad, ¿realmente has encontrado algo que te satisfaga profundamente? La mayoría de las veces, buscamos la felicidad en cosas externas, en logros, en el reconocimiento de los demás o incluso en el consumo de placeres momentáneos. Sin embargo, Spinoza ofrece una visión radicalmente diferente de lo que es la verdadera felicidad. Para Spinoza, la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con la naturaleza y nuestra capacidad de entenderla. La felicidad verdadera está en la armonía con el mundo natural, en vivir de acuerdo con las leyes que rigen nuestra existencia y en alcanzar un estado de paz interior. La verdadera felicidad no es una búsqueda externa, sino una comprensión profunda de nosotros mismos y de nuestra conexión con todo lo que nos rodea. Pero, ¿cómo se alcanza esta felicidad? No es algo que se consiga simplemente esperando a que las cosas sucedan. Es un proceso continuo de autocomprensión, reflexión y alineación con la razón. En lugar de perseguir deseos efímeros, Spinoza nos invita a buscar una forma de vida que esté basada en la razón y la armonía, no en las pasiones o en las expectativas sociales. Si alguna vez te has sentido perdido en la búsqueda de la felicidad, este es el camino para encontrar lo que realmente te hará sentir pleno. ¿Alguna vez has pensado en la moralidad de la sociedad y te has preguntado si realmente está en línea con lo que es justo y verdadero? ¿Por qué seguimos reglas que nos dicen que son correctas cuando muchas veces no resuenan con nuestro entendimiento más profundo? La moralidad, tal como la conocemos, está impregnada de normas sociales y culturales que, a menudo, no tienen una base racional sólida.
Nos dicen que la moralidad está relacionada con lo que es correcto e incorrecto, pero, ¿realmente sabemos qué es lo que hace que algo sea moralmente correcto o incorrecto? Spinoza desafía la moralidad convencional. Él veía la moralidad no como un conjunto rígido de reglas impuestas, sino como algo que debía basarse en la comprensión racional de la naturaleza humana y del universo. En lugar de ver la moralidad como un mandato exterior, Spinoza la veía como una consecuencia de nuestro entendimiento y conexión con la naturaleza. Es decir, la verdadera moralidad no proviene de seguir reglas impuestas por una autoridad, sino de vivir de acuerdo con la razón y comprender las leyes naturales que rigen el universo. Si pensamos en la moralidad de esta manera, las decisiones que tomamos dejan de estar condicionadas por las expectativas sociales y comienzan a estar guiadas por la razón. ¿No es más sensato vivir de acuerdo con un entendimiento racional del bien y del mal, en lugar de seguir normas que a veces no tienen sentido? La moralidad, entonces, no es un juego de juicios externos, sino una comprensión interna que surge cuando vivimos de acuerdo con la razón. Si deseas entender más profundamente este concepto y cómo aplicarlo en tu vida, suscríbete al canal para seguir explorando las ideas de Spinoza y cómo desafían las creencias tradicionales. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero papel de la razón en tu vida diaria? ¿Acaso no la consideramos como una herramienta para resolver problemas y tomar decisiones? La mayoría de las veces, nos guiamos por nuestras emociones, impulsos y deseos inmediatos, sin tener en cuenta la razón detrás de nuestras acciones. Pero ¿qué pasaría si nos diéramos cuenta de que la razón es mucho más que una simple herramienta de toma de decisiones? ¿Y si te dijera que, según Spinoza, la razón es la clave para alcanzar la sabiduría y la felicidad? Para Spinoza, la razón no solo es útil para entender el mundo, sino que es el camino hacia una vida plena. Vivir de acuerdo con la razón significa no dejarse arrastrar por las emociones descontroladas, sino actuar desde un lugar de entendimiento y equilibrio. La razón nos permite ver las cosas tal como son, sin distorsiones causadas por nuestras pasiones. Cuando entendemos el mundo desde una perspectiva racional, somos capaces de tomar decisiones que están en armonía con nuestra naturaleza y con el universo, lo que nos lleva a una vida más equilibrada y satisfactoria. Pero, ¿cómo desarrollamos esa capacidad de vivir racionalmente? Spinoza nos muestra que la razón se cultiva a través del conocimiento y la comprensión profunda de la naturaleza. A medida que entendemos mejor las leyes que rigen el universo y nuestra existencia, nuestra capacidad para tomar decisiones racionales aumenta. Esto nos permite vivir con más claridad y propósito. Si estás dispuesto a comenzar a vivir de acuerdo con la razón y a dejar de lado las emociones que te controlan, suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia una vida más sabia y equilibrada. ¿Alguna vez te has sentido realmente conectado con algo más grande que tú? ¿Te has preguntado qué significa amar de una forma profunda e intelectual, en lugar de la típica idea de amor emocional o romántico? Spinoza presenta una visión del amor que va mucho más allá de los límites humanos. Para él, el amor no es un sentimiento subjetivo dirigido a otro ser humano, sino una comprensión profunda y una conexión con el universo mismo. En otras palabras, el amor intelectual de Dios no es un amor egoísta o pasional, sino un amor basado en la razón, en el entendimiento de la naturaleza y en la aceptación de nuestra unidad con todo lo que nos rodea. Este concepto del amor intelectual de Dios puede parecer extraño al principio, pero tiene un poder transformador. Spinoza nos invita a ver a Dios no como una figura separada, sino como la naturaleza misma, el todo del universo. Amar intelectualmente a Dios significa entender profundamente las leyes del universo y vivir en armonía con ellas. Es un amor que surge de la comprensión racional y de la aceptación de que todos somos parte de un mismo todo. ¿Te imaginas vivir en ese estado de conexión profunda con el universo, en el que cada acción está impregnada de amor por la naturaleza y la razón? Este amor no se basa en la dependencia de las emociones ni en la búsqueda de la validación externa, sino en una comprensión interna y racional de lo que significa ser parte de algo mucho más grande. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que has aprendido sobre la sabiduría realmente te ha acercado a la verdad? ¿De verdad la sabiduría está en las normas establecidas, en lo que nos dicen que está bien o mal? La sabiduría, tal como nos la presentan, es una serie de reglas que debemos seguir para ser considerados sabios. Pero,
¿y si todo esto fuera solo una gran mentira? ¿Y si te dijera que la verdadera sabiduría no tiene nada que ver con las normas sociales o las ideas preestablecidas que la sociedad nos impone? Spinoza nos desafía a cuestionar esa visión tradicional de la sabiduría. Él nos muestra que la sabiduría no es simplemente un conjunto de reglas morales que seguimos por obligación. En lugar de eso, la sabiduría es la comprensión profunda del universo y nuestra conexión con él. Es vivir de acuerdo con las leyes naturales que gobiernan todo lo que existe, no por imposición, sino porque entendemos que estas leyes son las que nos dan equilibrio y armonía. La sabiduría, entonces, no es un logro que se alcanza siguiendo las normas de la sociedad, sino un camino hacia la comprensión y la libertad interior. Esta gran mentira sobre la sabiduría nos ha hecho vivir en un mundo en el que seguimos normas sin cuestionarlas, sin comprender realmente el porqué. Vivimos buscando la aprobación de otros, y nos hemos olvidado de preguntarnos qué significa realmente vivir con sabiduría. Pero Spinoza nos invita a algo diferente, nos invita a mirar más allá de lo que creemos saber y a buscar la sabiduría en la comprensión racional y profunda de la vida y el universo. Si estás listo para abandonar la gran mentira que te han contado sobre la sabiduría, suscríbete al canal y acompáñanos en esta aventura hacia una comprensión más verdadera de lo que realmente significa ser sabio. ¿Qué pasaría si descubrieras que todo lo que creías saber sobre el mundo y sobre ti mismo es solo una construcción mental? ¿Y si te dijera que solo a través de la verdad podemos alcanzar la verdadera libertad? Muchas veces pensamos que la libertad consiste en hacer lo que queramos sin restricciones, pero Spinoza nos muestra que la verdadera libertad está en la capacidad de ver las cosas como realmente son. La verdad, esa que hemos estado buscando durante tanto tiempo, tiene el poder de liberarnos de las ilusiones que nos mantienen atrapados. Según Spinoza, la verdad no es algo que se impone desde afuera, sino algo que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando empezamos a cuestionar lo que creemos saber. Al entender las leyes naturales que rigen el universo, somos capaces de liberarnos de las pasiones que nos controlan y de vivir en armonía con el mundo. La verdad, entonces, no es una realidad absoluta que se nos impone, sino una comprensión profunda de cómo funciona todo a nuestro alrededor y cómo podemos vivir de acuerdo con ello. La pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir los ojos y aceptar la verdad, aunque sea incómoda? ¿Estás listo para dejar de vivir bajo la ilusión de la libertad que te han vendido y empezar a vivir una vida realmente libre? Si quieres explorar cómo la verdad puede liberarte y llevarte a una vida más plena, no dudes en suscribirte al canal y seguir este viaje de autodescubrimiento. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si comenzaras a ver el mundo de una manera completamente diferente? ¿Y si la verdadera sabiduría no fuera solo un conocimiento intelectual, sino una transformación profunda de quién eres? Spinoza nos muestra que la sabiduría no se trata solo de entender los conceptos abstractos, sino de aplicar ese entendimiento a nuestras vidas para transformarnos como individuos. La verdadera sabiduría es un proceso continuo de evolución personal, un viaje hacia la comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Cuando adoptamos la filosofía de Spinoza, comenzamos a ver el mundo y nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Ya no vemos las cosas como algo ajeno a nosotros, sino como una extensión de lo que somos. Comprendemos que nuestras emociones, pensamientos y acciones están todos interconectados. Y que nuestra sabiduría reside en la capacidad de alinearnos con la naturaleza y vivir de acuerdo con las leyes que rigen el universo. Este entendimiento nos permite experimentar una transformación interna, nos permite vivir con mayor claridad, paz y propósito. La sabiduría, entonces, no es algo que alcanzamos de una vez por todas, sino un proceso que nos cambia profundamente. Cada paso que damos hacia la comprensión nos acerca más a la persona que realmente podemos ser. ¿Ahora entiendes lo que significa ser verdaderamente sabio? Después de explorar las ideas de Spinoza, ¿te das cuenta de cuán diferente es su visión de la sabiduría en comparación con lo que siempre te dijeron? La sabiduría no está en seguir normas impuestas, ni en acumular conocimiento de forma superficial. La verdadera sabiduría se encuentra en comprender profundamente la naturaleza del universo, entender nuestras propias emociones y deseos, y vivir en armonía con lo que somos. Spinoza nos invita a liberarnos de las ilusiones que nos atan y a buscar una forma de vida que esté basada en la razón y el entendimiento.
¿Te atreverías a dejar atrás todo lo que has aprendido y a seguir este camino hacia una sabiduría más auténtica y transformadora? La sabiduría verdadera no es un fin, sino un proceso constante de autodescubrimiento, de cuestionamiento de lo que nos han enseñado y de evolución personal. Es hora de dejar de buscar fuera de ti lo que solo puedes encontrar dentro, en tu propia comprensión de la naturaleza, de la vida y de ti mismo. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de las convenciones sociales, si alguna vez has sospechado que la verdadera sabiduría no está en las reglas externas sino en un entendimiento más profundo, entonces Spinoza tiene la clave para ti. La sabiduría está al alcance de todos aquellos que se atreven a ver el mundo con otros ojos, a cuestionar lo que saben y a abrazar una comprensión más profunda y racional de la vida. Este viaje hacia la sabiduría no termina aquí. Al contrario, acaba de empezar. Y tú tienes la oportunidad de seguirlo. Si estás listo para cambiar tu perspectiva y empezar a vivir una vida guiada por la razón, la paz interior y la conexión con el universo, te invitamos a suscribirte al canal y a seguir profundizando en las enseñanzas de Spinoza. La verdadera sabiduría está a la vuelta de la esquina, y todo lo que necesitas es estar dispuesto a dar el primer paso. Hazlo hoy.